Perfecto. Bueno, ahora sí. No hicimos el disclaimer antes, pero bueno, esto se va a grabar y se va a subir a YouTube. Si no se sienten cómodos con las cámaras prendidas, etcétera, pueden apagarlas, podemos recortar esta parte. Em, pero bien, si están todos de acuerdo con que la charla se grabe, también para que el resto pueda acceder, vamos a dar comienzo. Mi nombre es Paula Leguízamo, yo soy la presidenta de UWS Uruguay actualmente, desde 2021. Em, Soy estudiante de profesorado de filosofía y soy graduada del Colegio de Armenia de 2016 a 2018 y soy voluntaria del Comité Nacional desde 2018. Hoy del equipo me acompañan Virginia, que ahí va, si querés presentarte, Vir. Hola, mi nombre es Virginia y recién egresé de UWC Southeast Asia, que es el colegio que está en Singapur, y estoy dando una mano acá en el comité con lo que se puede. Y me acompaña también Pia, que también es egresada del Colegio de Singapur. Hola, un gusto. Yo egresé ya hace un par de años más, en 2019, del Colegio de Singapur, y desde este año estoy formando parte también del proceso con el comité, y acá estudio Ingeniería en Computación. Perfecto. Bueno, la idea de esta charla, primero yo voy a estar compartiéndoles pantalla de una presentación, más o menos 45 minutos, yo voy a estar presentando el general de UWC, y bueno, hay familias y hay estudiantes acá veo, así que la idea es que puedan llevarse información todos los públicos que tenemos hoy. Y luego también hay una instancia de intercambio para que pregunten todo lo que no haya quedado claro. Y bueno, y se saquen todo tipo de dudas respecto a la experiencia, del proceso de selección y de todo lo que les inquiete respecto a UWS. Me escuchan bien, ¿no? Para aclarar todo tema logístico, perfecto. Y también si voy muy rápido, si algo no se entiende, también siéntanse libres de decirme. Bueno. Vamos a arrancar. Bien, UWS Uruguay. Como les decía, vamos a arrancar hablando un poco primero de la historia de UWC, contextualizar un poco de dónde sale, luego cómo llega UWC a Uruguay y luego el proceso de selección de este año, que es lo que seguramente los convoca a la mayoría de ustedes. Para empezar, siempre queremos presentar la misión de UWC, porque para nosotros es lo que nos une, lo que nos presenta también, ¿no? Como UWC en una frase es esta frase, es hacer de la educación una fuerza para unir a las personas, naciones y culturas por la paz y un futuro sustentable, ¿no? Son como los pilares de UWC, la unión entre nosotros, ¿no? La educación como motor de todo eso para empezar, ¿no? Porque más allá de toda la experiencia fuera del aula es un movimiento educativo. La unión entre las personas, entre las naciones, entre las culturas, ¿no? El entendimiento intercultural que hay presente en todos los colegios, y el entendimiento intercultural no solo por el entendimiento intercultural, sino por dos objetivos claros, la paz y un futuro sustentable. Y bueno, y cuando empezamos a hablar de la paz, también tenemos que, ahí nos vamos directamente a lo que es el comienzo de UWC. UWC comienza se abre el primer colegio en 1962, ese fue el colegio de Gales, el primero en abrir, y abre justamente con esta idea, con la idea detrás que tenía Kurt Hahn, el fundador, de que los conflictos sucedían porque las personas no se entendían entre sí. Y qué mejor momento que la adolescencia para poder promover ese entendimiento intercultural y revertir esa falta de conocimiento entre unos y otros y de empatía entre una cultura y la otra, y de entendimiento intercultural, que va a ser dos palabras que voy a repetir mucho durante toda la charla. Entonces eso, promover el entendimiento intercultural, pero a través de un aprendizaje compartido, de la colaboración, del diálogo, de una educación que no solo sucede dentro del aula, sino también fuera del aula, y que para que pueda suceder tiene que haber diversidad socioeconómica, cultural, étnica, religiosa, y en eso también está implicada la nacionalidad, ¿no? Entonces son estudiantes comprometidos que buscan cambiar el mundo de una forma u otra y que están dispuestas a enfrentarse a este tipo de experiencia desafiante. Y bueno, con esas ideas en mente, con ese origen en mente, con
con esa premisa inicial, obviamente todo esto se traduce en determinados valores, ¿no? Por un lado, de la responsabilidad e integridad, ¿no? Que quizás uno primero, capaz que uno primero nombraría el idealismo, o primero nombraría como todas estas ganas de cambiar el mundo, pero a mí me gusta arrancar por la responsabilidad y la integridad porque es como el ancla que todo estudiante de UWC tiene que tener, ¿no? Un estudiante de UWC no se puede proyectar a transformarlo todo si no logra conservar su integridad y no logra ser responsable sobre su propia vida, sobre su propio entorno y sobre sus acciones. Y en eso de ser responsable con su entorno implica también una noción de compasión y de servicio, ¿no? De entender que no estamos solos para nutrirnos nosotros, sino también para nutrir al entorno y para dar de nosotros para generar ese cambio, ¿no? Ya venimos hablando del entendimiento intercultural y el sentido de idealismo, la idea de querer cambiar el mundo. Un poco somos unos soñadores, somos gente que quiere, que piensa en un mundo mejor y que quiere hacer algo para llegar a eso. Y ese mundo mejor sí o sí tiene que ser respetando el medio ambiente y sí o sí tiene que ser celebrando la diversidad entendida de todas las formas posibles, como ya lo venimos conversando. Bien, ahora, ¿cómo se traducen todos estos valores a un mundo hoy en día? El mundo hoy en día. Primero que nada, los 18 colegios que tenemos alrededor del mundo, ¿no? Esos son como el centro de UWC. Pero la realidad es que UWC también está desperdigado más allá de esos espacios físicos que nos convocan. Hay más de 15 cursos cortos que suceden en todo el mundo, algunos de forma online, otros de forma presencial. Hay más de 160 comités nacionales, como este comité, el de Uruguay, es decir, grupos de personas, de exalumnos y familias que seleccionan a los próximos estudiantes y que representan a UWC en el país. Más de 7.500 estudiantes por año y más de 60.000 ex estudiantes. Es decir, somos un montón, no somos muy conocidos, pero somos un montón. Y acá vemos todos los colegios que existen hoy en día. El Colegio Atlantic en Gales, el Colegio Maastricht en Países Bajos, el Colegio Red Cross Nordic en Noruega, el Colegio Adriatic en Italia, Mostar en Bosnia y Herzegovina, Robert Bosch en Alemania, Biljana en Armenia, East Africa en Tanzania, Waterford Kamlaba en Eswatini, Mahindra en India, el Colegio de Tailandia, el Colegio de Southeast Asia en Singapur, Li Po Chun en Hong Kong, Isaac en Japón, Changshu en China, y después el Colegio de Costa Rica, el de Estados Unidos y el de Pearson en Canadá. Así que un montón de nuevo. Y actualmente tenemos estudiantes cursando, comenzando su segundo año en Tanzania, en India, en Singapur y en Hong Kong, y estudiantes comenzando su primer año en Japón, en Singapur, en Tanzania, en Gales y en Costa Rica. ¿No me faltó ninguno? Creo que no. Bien, ahora, hay 3 pilares bajo los que explicamos, digamos, la experiencia WC. Lo que sería lo académico, lo residencial y lo extracurricular. Porque la experiencia WC, además, o sea, no solo es un movimiento educativo, pero en sí es una experiencia de vida, porque uno se transforma toda la vida, y hay que ir por partes para ir entendiendo cómo funciona todo. La parte académica hay que saber que es el diploma del Bachillerato Internacional, lo que llamamos comúnmente como IB, por sus siglas en inglés, International Baccalaureate. Lo más importante a saber de este bachillerato es que es reconocido en Uruguay, con más trámites o menos trámites de reválida, pero como les dije, bueno, no se los dijimos, pero tanto Pía como yo estamos continuando nuestros estudios en Uruguay, y así como nosotras, muchos otros estudiantes de UWC deciden hacer eso. Y también es reconocido internacionalmente. Muchos estudiantes de UWC, como VIR, deciden estudiar afuera. Eso como en términos de la validez del diploma. Ahora, en términos de qué harían estando allá, en qué consiste el bachillerato internacional, consiste sí o sí una experiencia de 2 años. El bachillerato internacional no se puede hacer por un año. Bueno, o sea, como hipotéticamente uno puede cursar un año, pero no se obtiene un diploma por un solo año.
y se cursan 6 materias. No se elige una orientación en sí, sino que de alguna manera cada uno arma su orientación al elegir materias dentro de los diferentes grupos. Primero hay que elegir una primera lengua, ¿no? Que sería la lengua materna, un curso de literatura o de lenguaje y literatura, que generalmente los estudiantes de Uruguay eligen español. Una segunda lengua, que es una lengua que uno está aprendiendo, generalmente se elige inglés, pero se puede elegir otras. Un grupo, una materia de humanidades, una materia de matemáticas, una materia de ciencias naturales, y luego la última materia es las artes, que uno puede elegir no cursar un arte y cursar una segunda materia de las primeras que nombré. Y dentro de esas materias se toman en diferentes niveles, es decir, una cosa así como una noción de específicas y de núcleo común. La que uno le quiere dedicar más tiempo, la toma en un nivel alto, tiene un poco más de horas y más contenido, y la que uno le quiere dedicar menos tiempo, se toma en nivel medio o standard level, y se le dedica menos tiempo y menos contenido. Bien, después está lo extracurricular. Dentro del bachillerato internacional en general es fundamental lo extracurricular, y dentro de UWC más aún. Como dice acá, se practica una filosofía de educación a través de la experiencia. UWC cree firmemente que uno aprende dentro del aula, pero también por fuera de ella. Entonces, son muy ricas todas las actividades que se hacen por fuera. Sí o sí hay que hacer actividades de creatividad, de actividad física, digamos, y de servicio social. Entonces, todos los colegios tienen que proveer una variedad de actividades en esas 3 áreas, digamos. Pero depende de la ubicación geográfica del colegio y de las necesidades de la comunidad del colegio, específicamente qué es lo que se hace. Por ejemplo, en Hong Kong, una de las tareas de servicio es el monitoreo de los arrecifes de coral. O sea, si lo dije bien, creo, Coral Reef. Eso obviamente no es una necesidad en Armenia, que es un país que no tiene salida al mar, ¿no? Pero en general pueden esperar que en todos los colegios puedan practicar como todos los deportes básicos que se les ocurran, es decir, la mayoría de los colegios tienen una piscina, ya sea dentro del colegio o en las instalaciones que pueden usar de forma cercana de otros edificios. Me animo a decir que todos los colegios tienen piscina, pero si no es en la piscina mismo, es una instalación cercana. Entonces, desde ya, obviamente, fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, son como deportes como muy comunes, y también el acceso a un gimnasio común y corriente, también es muy común hacer yoga en todos los colegios. Eso como algo estándar. También es estándar como lo estrictamente, como las artes primeras que se les ocurre, ¿no? Artes visuales, plástica, bueno, dentro de la plástica, las artes visuales, ¿no? Teatro y música. Eso de pique que lo pueden encontrar en cualquier colegio, ¿no? Lo que varían mucho más son las actividades de servicio social, porque depende un poco de los lugares donde están. Por ejemplo, en los lugares que no son de habla inglesa es muy común que se enseñe inglés como una actividad de servicio, ¿no? Pero como que eso no tiene tanto sentido en Estados Unidos, ¿no? Sí tiene sentido por ahí trabajar con comunidades migrantes en Estados Unidos. En fin, como que sé que me van a preguntar por las actividades extracurriculares, y la gran respuesta siempre es depende. Y después, por otra parte, está el pilar de lo residencial, ¿no? Es buena parte de toda la educación no solo es, o sea, es fuera del aula, pero dentro de la residencia, ¿no? Porque uno constantemente está conviviendo con gente de otras culturas. Entonces, una de las cosas que siempre destacamos los ex estudiantes de UWC son todas esas conversaciones que suceden en la cafetería, cuando te estás por ir a acostar, o como en situaciones que son totalmente cotidianas y que quizás uno no les da tanta significación en otros contextos, pero acá se vuelven súper ricas, porque algo que puede ser como hablar de qué estás comiendo es una experiencia intercultural. Entonces, generalmente se vive en residencias dentro del colegio. Hay 2 colegios que no tienen como un campus cerrado, sino que tienen edificios dentro de una ciudad, que eso es el colegio de Italia y el colegio de Bosnia, pero en cualquier caso son todos colegios, o sea, la experiencia residencial es central para UWC, ¿no? Se vive muy cerca del colegio y se viven todos juntos. Las residencias generalmente están separadas por género, o al menos los cuartos siempre están separados por género, ¿no? Y generalmente uno comparte cuarto con 3 personas o 4 personas de otros países. Algunos cuartos son de a 2, pero la mayoría son entre 3 y 4. Y bueno, y eso es como lo central dentro de lo residencial.
Bien, ahora, esta parte de la presentación es como fundamental para familias y padres, ¿no? Dentro de lo residencial, el bienestar en el colegio. La famosa pregunta de ¿qué pasa si me pasa algo estando allá? Eso es una gran preocupación cuando uno, bueno, obviamente es la primera vez que su hijo o hija sale del país capaz, o que sale solo, o que se va por tanto tiempo. Sin duda que es una experiencia, ay, disculpen, es una experiencia que genera preocupaciones. Y que desde nuestro lado, así como es de nuevo para ustedes, también es de costumbre para nosotros. O sea, los colegios llevan muchísimos años haciendo lo que hacen y recibiendo la cantidad de estudiantes que reciben, por lo tanto están preparados para apoyar y contener a los gurises en las distintas cosas que les pasen, ¿no? Para empezar, lo que tiene que ver con el bienestar físico, todos los colegios tienen al menos una enfermería dentro del campus que puede brindar atención médica inmediata. Algunos tienen también médicos que están todo el día ahí, otros médicos que están algunos días de la semana, pero todo lo que sea cualquier tipo de accidente o de cuestión médica que les suceda, se atiende mismo dentro del colegio. Y lo que no, se deriva a un centro local en el que el colegio acompaña también. Siempre va a estar acompañados por un profesor o por alguien que los visita regularmente o lo que sea, en el caso dramático de que tengan que internarlos o lo que sea que pase, ¿no? Y también lo que se llamaría un equipo pastoral, pero que acá capaz que la traducción como que medio se pierde porque en sí no hay una palabra tanto en español, no es lo pastoral asociado con lo religioso, sino con un equipo de cuidados, un equipo que tiene que ver con lo residencial de alguna manera, que vela por el bienestar físico y emocional del estudiantado, ¿no? Es decir, psicólogos, jefes de residencia, y bueno, y también el equipo médico, ¿no? Todas las personas que están que su función, aparte de ser docentes, es de velar por el bienestar de los gurises. Y desde el Comité Uruguayo también tenemos una red de tutores, de exalumnos, que funcionan de referentes para los estudiantes y para sus familias, ¿no? Que acompañan desde antes de irse al colegio, en todo lo que es para empezar el papeleo, etcétera, y que luego acompañan durante la experiencia, que los guían, porque ya venimos de muchas generaciones de uruguayos a los que nos pasa lo mismo, que vamos y lloramos por las mismas cosas, que extrañamos el mismo mate, el mismo dulce de leche, y que, a ver, no nos pasa exactamente lo mismo, pero que podemos anticipar ciertos problemas que suceden, ciertos desafíos a los que nos encontramos, y que para eso estamos acá, ¿no? Acompañando todo este proceso. Bien, y ahí ya doy pie a lo que es UWC en Uruguay, ¿no? Esta es la foto del último proceso de selección presencial, que está bien, ahí si no me equivoco. Es de la generación que se fue, claro, de 2020 a 2022, y bueno, esperemos volver a la presencialidad pronto. Hoy por hoy, lo que sería el comité ejecutivo soy yo, Paula Leísimo, que estoy en rol de presidenta, y Victoria Torrillas, en rol de vicepresidenta. Victoria reside en Londres. La pandemia en realidad permitió que con tanta cosa online ella pueda tomar un rol más activo en el comité, pero no quita que a las 7 de la tarde de Uruguay es un poco tarde para que ella se sume, pero está sosteniendo conmigo todos los procesos que son los de todo el año del comité ejecutivo. UWC en Uruguay es una asociación civil y bueno, más allá de lo que son los meses de proceso de selección, hay un montón de tareas que suceden que estamos las dos al frente de ellas. Entonces, eso sería como el núcleo de los que trabajamos todo el año, y después, como trabajo durante el proceso de selección específicamente y con tareas en particular, somos más o menos 15 exalumnos que trabajamos de forma honoraria, somos todos voluntarios. Eso también explica por qué a veces demoramos en contestarles, explica por qué demoramos con muchas cosas, pero hacemos lo mejor que podemos para que UWC llegue a todas las personas que se pueda. Entonces, nos dividimos un poco en comisiones, trabajamos de proceso de selección, sobre todo, recaudación de fondos, otros proyectos, comunicación, y nuestro evento más importante es el proceso de selección. A lo que vamos ahora. Requisitos, primero que nada, requisitos para postular. Esto probablemente ya lo vieron en la página web, pero nunca está de más repasarlo. Son simples los requisitos, pero siempre se busca y si tengo tal cosa, así que vamos a repasarlos nuevamente. Haber residido en Uruguay por más de 4 años, estar cursando cuarto o quinto de liceo, o su equivalente en UTU, y tener entre 15 y 17 años. Eso quiere decir que si están cursando sexto, no se pueden postular. Que si tienen 18, no se pueden postular. Y que si tienen
que si han vivido acá por menos de 4 años, nos escriben, en realidad. Como dice acá, si son migrantes o refugiados de otro país, que por favor se comuniquen con nosotros. Porque hay, básicamente, hay comités de UWC en todo el mundo, y según de qué lugar provengan, hace cuánto tiempo estén acá, y eso lo vamos evaluando como caso a caso. Hay algunos países que les permiten hacer todo el proceso online, ¿no? Y de repente, si ustedes están hace muy poquito tiempo acá, les recomendamos aplicar a través de otro país, ¿no? Pero si ese no es el caso, los recibimos acá sin problema. Simplemente una cosa de que nos gusta conocer exactamente los casos de las personas migrantes, ¿no? También porque hay también programas de UWC para migrantes y refugiados, pero esa es otra historia. Y bueno, ideal, fundamental, que no es necesario tener conocimientos avanzados de inglés, ¿sí? Nosotros queremos que UWC pueda llegar a todas las personas, y para eso no nos gusta cerrarle las puertas a aquellas personas que no han podido costear una educación en inglés. Sin duda es que hay que tener una predisposición para aprenderlo, ¿no? Es decir, ustedes saben que se están embarcando en una experiencia de 2 años que se cursa en idioma inglés, así que sería no sé inglés, pero tengo ganas de aprender, eso es fundamental. Pero de primera mano no se cierran las puertas a eso. Si no saben inglés y quedan seleccionados, después hacemos todo lo posible para poder acompañar ese proceso de aprendizaje, ayudarnos entre todos, etc., pero no es una barrera en esta instancia. Por supuesto que llegando allá es más difícil, pero se hace y es algo que los colegios están preparados para recibir también. Y otra cosa es que hay un costo de inscripción de 800 pesos, que quizás lo vieron. Eso también es exonerable. Así como no queremos que nadie se quede afuera por no saber inglés, tampoco queremos que nadie se quede afuera por no poder pagar la inscripción. Esta inscripción no es de ninguna manera como, digamos, no es rédito nuestro. Nosotros, como les dije, somos todas voluntarias, y esta inscripción va para lo que son los costos operativos del proceso de selección y de la organización durante el año, ¿no? Hay diferentes cosas que en el proceso hay que pagar, básicamente, que pagamos nosotros con esos fondos, y después, si hay un sobrante, va para el fondo de becas. No es una ganancia de nadie en la organización. Bien, otra parte importante del proceso de selección es los criterios de evaluación, ¿sí? Esto hace a nuestra transparencia y también hace a que ustedes sepan y vayan entendiendo un poco qué es lo que buscamos en una persona que se postula a WC y que quiere que vaya a cursar una experiencia de WC. Otra cosa que no hemos explicitado es el tema de lo académico, pero es algo como que siempre se menciona. Si bien decimos en base a méritos personales y académicos, no se trata de que tengan las mejores notas, ¿sí? No hay un requisito mínimo de notas para aplicar, ni nada similar, sino que vamos a evaluarlos en función de estos criterios. Sí les pedimos la escolaridad para conocer cómo les va, y porque los colegios después los piden por una cuestión administrativa, pero no es excluyente ni nada por el estilo. Primero evaluamos su curiosidad intelectual y su motivación, ¿no? Es decir, que esa mirada curiosa que puedan tener del mundo, qué les intriga, qué les llama la atención, qué los motiva, qué los apasiona, de qué quieren saber más, ¿no? También sus habilidades sociales, porque la realidad es que van a una experiencia en que van a salir de acá de Uruguay con todos sus amigos, con todos sus círculos, etcétera, y llegar a otro lugar en que van a conocer un montón de gente al mismo tiempo, y van a tener que ir creando su red de contención nuevamente, e interactuando con gente que además no maneja los mismos códigos culturales y los mismos códigos de relacionamiento que ustedes. Entonces, esto no quiere decir que ella que sea una persona extrovertida. Yo ahora puedo estar un poco más cerca de serlo, pero nunca lo fui durante mi vida, una persona extrovertida, pero sí poder, estar en un lugar con gente nueva y poder desenvolverse en ese sentido. Resiliencia, integridad y responsabilidad personal. De vuelta a lo que habíamos hablado al principio en relación a los valores de WC, en términos de poder cuidar de uno mismo, de una misma, ¿no? El poder sobrellevar obstáculos, el poder mantener nuestra integridad y ser responsables por nosotros mismos. Estamos en un lugar, o sea, va a ser me imagino la primera experiencia para la mayoría de ustedes, lejos de sus padres, sus familias y su red de contención, como dije. Entonces, es también la primera experiencia en que nadie te va a decir, tenés que lavar la ropa, o hace tiempo que capaz que no haces ejercicio, o no estás comiendo tan... O sea, en realidad nos cuidamos entre todos allá, ¿no? Pero el poder cuidar de uno mismo es fundamental.
El compromiso y la actitud, esto también tiene que ver con el pensamiento crítico y con el involucrarse, ¿no? Es decir, el que se comprometa con las tareas que planteamos, ¿no? Y el también que tengan un ojo crítico frente a aquellas cosas que se les plantea. Y por último, el potencial para vivir y promulgar la misión de UWC. Como dije al principio, UWC tiene unos valores muy claros y una misión muy clara, y no es para todo el mundo. Digo, no creemos que todo el mundo tenga que compartir esos valores, etcétera, pero sí hay que compartirlos para ir a esa experiencia, ¿no? Porque bueno, si ustedes no creen que el entendimiento intercultural es posible o es deseable, no es la experiencia para ustedes. Entonces también queremos ver eso, que ustedes resuenen con el movimiento y que puedan contribuir a los colegios. Bueno, las etapas del proceso. Vamos ya, el 15 de julio fue la apertura de inscripciones, el 31 de agosto hacemos el cierre de inscripciones, y luego hay como digamos 4 etapas: el lanzamiento, las entrevistas, las actividades grupales y las entrevistas finales. Años anteriores nosotros poníamos fechas a estas cosas. La realidad es que hemos aprendido que nos resulta muy difícil cumplir con esas fechas. Entonces les mostramos lo que sería como la proyección, cómo van a ser las etapas, pero las fechas se van a ir confirmando etapa a etapa, porque depende del flujo de postulantes que tengamos y de la cantidad de personas evaluando que podamos tener y de la disponibilidad de cada quien, porque como dije, somos todos voluntarios y voluntarias. Bien, entonces, una vez que se cierran las inscripciones, y esto sí lo vamos a comunicar en breves, vamos a tener una charla como esta, que es un intercambio con padres y con postulantes. Padres y familias, ¿no? Adultos referentes en general. Esto es una charla como esta, en que comunicamos todo lo que es la experiencia WC. Va a ser prácticamente igual a esta charla, pero es obligatorio que asistan con sus adultos referentes, porque para nosotros es fundamental que sus familias estén en conocimiento de todo lo que implica WC y que tengan la instancia también de hacernos todas las preguntas que necesiten hacer. Luego, la primera etapa son entrevistas personales, ¿sí? 2 seleccionadores o seleccionadoras van a entrevistarles a ustedes. En años anteriores siempre había una parte que era una entrevista de proyectos y otra parte que era una entrevista personal únicamente, o sea, se dividía como en 2 entrevistas. La realidad es que hacer 2 rondas de entrevistas en una misma etapa fue demasiado para ustedes y para nosotros, entonces estamos como reviendo eso, pero la etapa 1 sí o sí van a ser entrevistas y sí o sí van a ser online. Y algo que me faltó aclarar es que dependiendo del flujo de formularios, o sea, cada etapa es eliminatoria, ¿no? Al lanzamiento están todos y todas invitadas, ¿no? A la etapa 1 ya va a ser quienes hayan pasado como un primer filtro dentro de formularios, dentro de las respuestas que ustedes hacen en el formulario. Después de esas entrevistas, solo una parte pasa a lo que son las actividades grupales. Esto antes era un campamento, luego le llamamos campamento online, que no tenía mucho sentido, pero en sí es el momento en que ya no están solos, ya no están siendo evaluados de forma individual, ¿sí? Sino que hacen actividades con el resto de sus compañeros y nosotros evaluamos esas actividades. Probablemente sea presencial, probablemente no sea un campamento. Generalmente, o sea, cuando son presenciales las actividades son en Montevideo, pero toda la logística de eso se va a comunicar en su momento. Y por último, las entrevistas finales, que son individuales, pero ya son de ustedes frente a un panel. Es decir, ya no son solo 2 seleccionadores, sino un equipo de 5 o 6 personas, dependiendo. Seríamos todos los seleccionadores que participamos de la mayoría de las etapas del proceso de selección, y que también se evalúa con una psicóloga para poder conocer cómo están ustedes respecto a sus emociones, a su bienestar físico y emocional para afrontar esa experiencia, y una evaluación, perdón, está mal escrito evaluación ahí, socioeconómica. Esto no quiere decir algo que... ahí va, lo próximo de las becas. Ahora después explico lo de la evaluación socioeconómica. Estoy pensando, me parece que me faltó algo en esto de las etapas, pero ya lo voy a volver a recordar. Algo fundamental son las becas, ¿no? Como les decía, hay una evaluación socioeconómica porque las becas son otorgadas en base a la necesidad económica de la familia. Esto quiere decir, nosotros les preguntamos respecto a sus ingresos y sus egresos
en un formulario, digamos, en un formulario estandarizado que completan todos los países del mundo que postulan a WS, digamos. Y ese formulario básicamente nos permite determinar, bueno, esta familia necesita una beca completa, esta familia puede contribuir cierta cantidad al colegio. Entonces, eso es evaluado tanto por el comité como por el colegio, y así se determina el porcentaje de la beca. Lo que está bueno saber es como cuánto cubre una beca total estándar, ¿no? Una beca total estándar cubre los costos educativos, ¿no? Todo lo que sería la matrícula del colegio, los costos de alojamiento, de comida y de gastos médicos básicos, ¿no? Generalmente los colegios incluyen el seguro médico en la cuota del colegio. Hay algunos colegios que no, pero bueno, hay algunas cosas que son como caso a caso. Los pasajes y el dinero de bolsillo es cubierto en situaciones excepcionales, ¿no? Es decir, hay algunas becas especiales que sí cubren los pasajes y que sí cubren como un estipendio mensual, pero es más común que las familias tengan que afrontar el costo de pasajes y de dinero de bolsillo. De todas maneras, desde el Comité Uruguayo no queremos que nadie quede por fuera por no cubrir este tipo de gastos, ¿no? Entonces siempre hacemos todas las acciones de recaudación de fondos posibles para poder cubrir esta parte. Y algo que sí me faltó en la parte anterior de las etapas es que una vez que llegamos a la etapa final, el comité selecciona a quienes va a nominar a los colegios, pero en sí la decisión final es del colegio. Es decir, podemos pensar esto como, si bien están estas subetapas, podemos pensar el proceso de selección como algo de dos etapas. Primero la etapa que hace el comité uruguayo y después la etapa que hace el colegio. Entonces, nosotras en la etapa final decimos, bueno, le vamos a presentar a esta candidata al colegio de Japón, le vamos a presentar a este candidato al colegio de Singapur, y después es el colegio el que toma la decisión final. Eso como que no era tan lineal en años anteriores quizás, entonces queremos hacer como esa salvedad porque es como una directriz nueva, de alguna manera. Bien, y las becas ya expliqué, así que lo último que me queda es compartirles nuestra información de contacto. Por alguna razón me doy cuenta que no incluimos el link de dónde postularse, pero en la web se postulan en ui.uls.org/postulate de nuevo. Y nos pueden encontrar en todas estas redes. El lugar donde estamos más activos es en Instagram, es Vir la que va a estar respondiéndoles casi siempre, y también por mail. Pero también pueden informarse a través de Twitter, TikTok, Facebook, y si son capaz para los padres, en LinkedIn también pueden vernos. También, sobre todo, las consultas capaz más formales o más profundas o más de presentar sus casos, está bueno que les manden por mail como para que vaya quedando ese registro, pero fuera de eso, eso es lo básico de cómo comunicarse con nosotras. Y justo a tiempo, 40 minutos, llegamos a la parte de preguntas. Así que ahora voy a dejar de compartir pantalla, así las veo, y pueden ir usando la función de levantar la mano, ¿no? En las reacciones ponen levantar la mano, así te va haciendo como una lista de oradores a quien quiera preguntar algo. También pueden preguntar por el chat y Vir va a estar contestando por ahí. Así que bueno, les escucho. Kiara. Hola. Bueno, mi pregunta era principalmente sobre los colegios, tipo lo que podemos llegar a... Si nosotros podemos elegir alguno de los colegios a los que ir. Bien, esta es una muy buena pregunta que me faltó en la charla, pero siempre surge. Para empezar, no podemos elegir dentro de los 18 colegios cualquier colegio que queramos ir, porque cada año se nos asignan becas. Es decir, nosotros tenemos determinadas becas disponibles para cada año. Este año no sabemos exactamente cuáles becas van a ser, y ni bien las sepamos, lo vamos a comunicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado recibimos becas para Tanzania, Gales, Costa Rica, Singapur y Japón, ¿no? Dentro de esas 5 es el comité el que elige a qué colegio enviar a cada estudiante. Nosotros tomamos esa decisión en base al perfil del estudiante y al perfil del colegio. Entonces, bueno, como un ejemplo de eso es que, por ejemplo, los colegios en Asia son colegios más rigurosos académicamente. Entonces tratamos de enviar a estudiantes que sean más afín con lo académico, con la disciplina, a ese tipo de colegios. Y así con otro sinfín de características. ¿Marina?
Hola, buenas noches. Me queda una duda ahora con lo último que comentaste. ¿Existe la posibilidad de que quedemos seleccionados por el comité, pero que los colegios, o sea, por la elección del colegio no ganemos la beca? Existe esa posibilidad, No sé pero si, se cortó un no poco. sé si me... Se cortó un poco, pero se entendió. Sí, existe esa posibilidad, pero es en situaciones extraordinarias. Y algo que sí es que el colegio no es como que hace otro proceso en que ustedes también tienen que tener entrevistas, etc. La parte del colegio es un poco más administrativa, y en realidad la preocupación del colegio no es por sus méritos o porque ustedes sean lo suficientemente UWC, eso es como toda esa evaluación en base a esos criterios la hacemos más nosotras, pero la preocupación del colegio cuando recibe la candidatura desde el comité es, nosotros podemos recibir a este estudiante y darle todo lo que necesita y apoyarla de las formas que necesita. Entonces, el colegio puede rechazar cuando la respuesta a eso es no. Es decir, es más en situaciones en relación a las necesidades que pueda tener la estudiante y las que pueda brindar el colegio. Por ejemplo, eh, pienso capaz en una adecuación curricular o en algún tipo de discapacidad, ¿no? Estas son situaciones que las preguntamos antes, ¿no? Nosotros hacemos la investigación antes de si el colegio está preparado para recibir al estudiante o no, pero el colegio también se lo vuelve a preguntar, ¿no? De repente, una persona con discapacidad visual, ¿no? Capaz que hay colegios que tienen toda la infraestructura para poder adaptar los materiales, para que la persona se pueda movilizar con tranquilidad en ese colegio, y hay colegios que no pueden hacer esa adaptación. Entonces, un colegio que no pueda hacer esa adaptación, evidentemente no va a poder recibir a ese estudiante. En general no sucede, pero sí, y también lo que sí puede suceder es que se den situaciones familiares que excedan al colegio y que por eso el colegio tampoco pueda recibir al estudiante. Es decir, un estudiante que va a UWC tiene que tener un apoyo familiar, una contención familiar, y, y poder tener, o sea, poder tener suficiente estabilidad en su país también como para poder estar en el otro lado y estar tranquila, ¿no? Entonces también hay situaciones que exceden la realidad del colegio que también hacen decir, nosotros no podemos apoyarte en esta experiencia porque necesitas tener otro tipo de sostén, ¿no? ¿Me expliqué? Más o menos. Como no quiero que alarmar con eso, no es como una cosa de, ay, yo me gané todo, después me dicen que no, pero sí entender que a los colegios les preocupa cada vez más el poder adaptarse a las necesidades de los estudiantes y bueno, y eso puede suceder en base a eso, a poder cumplir con esas necesidades. ¿Serrana? Hola, buenas noches. Soy Lourdes, mamá de Serrana. Gracias por destinarnos este rato, este tiempo. Un poco mi pregunta va en el sentido de qué pasa cuando el colegio cierra, cuando hay, supongo yo, en algún momento periodos de vacaciones. ¿Qué pasa con los estudiantes que están en el colegio? Bien, esa es otra buena pregunta que también me faltó en la presentación. No sé por qué me olvido. Son cosas que me preguntan todos los años y me olvido de incluirlas en la presentación, no sé por qué. Pero sí, los colegios, la mayoría de los colegios, como vieron, están en el hemisferio norte, eso para empezar. Entonces, para que se hagan la idea de que la mayoría de los estudiantes se van en agosto y terminan el año lectivo en mayo, ¿sí? Generalmente también tienen vacaciones en diciembre, ¿no? Como vacaciones de Navidad. Y entonces, es común que los colegios permanezcan abiertos en las vacaciones de Navidad, ¿no? Y los gurises se puedan quedar ahí, o también que, en caso de que no permanezcan abiertos, que hagan conexiones con familias locales para que se queden ahí. Y lo mismo sucede en vacaciones de verano. La mayoría de los colegios sí cierran y los estudiantes ahí generalmente regresan en esas vacaciones y si no regresan, los colegios hacen las gestiones para que se puedan quedar en una familia, con una familia local o que puedan, eh, digo, también pueden optar por otras cosas, ¿no? Hay gurises que de repente estando en colegios en Europa optan por viajar en esos meses o donde hay como más movilidad y más facilidad para que hagan eso. Gracias. Bien. Sigo con Eduardo. Hola, una consulta más que nada.
En los campamentos, tipo en el proceso de elección, en la etapa de los campamentos, ¿no? ¿Qué se hace en sí en el campamento? Bueno, ¿cómo responder esa pregunta? Para empezar, que quede claro que no son campamentos, no vamos a estar acampando, probablemente no lo hagamos, pero las actividades grupales son actividades de debate, son actividades de intercambio, de problematización, de... ¿cómo escribírtelo? Son actividades que podrían estar en una clase de filosofía, pero están en una instancia de, de intercambio. No sé si, Vir, si compartís eso. Todo. La idea es reflexionar sobre vos mismo y reflexionar en grupo, porque lo que queremos ver en comité es cómo te relacionas con los otros y cómo vos sos como un individuo, ¿verdad, Pau? Es más o menos eso. Claro. Sí, o sea, se pueden presentar como una situación problema en la que tenés que resolverla junto con tus compañeros. Hay otras tipo de actividades que son más de introspección, ¿no? De repente reflexionar sobre tu propia experiencia y compartirla con otros y cómo te sentís compartiéndola con otros. Sí, ese tipo de actividades. ¿Respondimos un poco a la pregunta? Sí, o sea, bastante. Gracias. Bien, me alegro. ¿Constanza? En realidad, la pregunta más bien la tiene la mamá de Constanza. Está bien. Mi pregunta es, en el caso de, bueno, pasar toda la selección y todo lo demás, ¿todas las becas son, o sea, dejando de lado la parte de pasaje y del dinero diario, digamos, el resto, todas las becas son totales o porque puede pasar, digamos, yo para tener bien claro esto y no embarcarnos en algo que después de repente el día de mañana se dificulte una vez que uno está, o hay becas parciales, o cómo es, digo. Hay becas parciales, pero nunca le vamos a otorgar una beca parcial a una familia que no pueda costear ese monto, ¿no? Lo común en nuestra oferta de becas es que o sea, esto es una estimación, cambia año a año, entonces no es como que les pueda firmar un papel de que esto va a ser así. Pero es común que tengamos, por ejemplo, 4 becas, que una beca cubra, además de todo lo común de una beca total, que también cubra pasajes y dinero bolsillos, generalmente al menos una beca lo cubre, que 2 becas sean hasta el 100% si la familia lo necesita, y que una beca sea sí o sí, por ejemplo, de que tenga que haber una contribución de capaz $1.000 al colegio por año o $2.000 al colegio por año, ¿no? Es decir, esa beca no es hasta el 100%, sino es hasta el 90%, por ejemplo, o hasta el 80%. Hago hincapié en la palabra en que sea hasta el 100%, porque aunque sean becas totales, son condicionales a la realidad de la familia, ¿no? Es decir, si se hace una evaluación económica y se ve, tipo, la familia puede aportar, aunque sea una beca al 100%, pueden aportar algo al colegio, se les pide que hagan ese aporte, para que después otras familias que no pueden se puedan beneficiar de una beca al 100%. Pero si la realidad de la familia es que necesitan una beca del 100%, no les vamos a ofrecer una del 90%. ¿Me expliqué? ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Eugenia? Bueno, hola. Yo tengo la misma pregunta que pusieron en un chat, que si se tiene una patología y tomamos medicamentos, ¿cómo sería el caso? Eso depende de la patología. Depende mucho de la patología y no creo que quieras discutir como todo cuestiones médicas personales en una charla de 30 personas. Te animo a preguntarlo personalmente por mail para poder averiguar exactamente el tipo de patología, ¿no? Hay como cuestiones como muy, digo, no sé, por ejemplo, yo soy alérgica, me llevo los antialérgicos, no hay mucha más historia, ¿no? Mismo asma, mismo diferentes, después, por ejemplo, no sé, diabetes es algo que los colegios están acostumbrados a recibir, habría que ver un poco el tema del acceso a la medicación según el país, ¿no? Y según como el tipo de seguro médico, etc. Está bueno que si tienen algún tipo de patología que les preocupa, que nos lo escriban y que también lo podamos ir consultando a medida que se avanzan las etapas con cada colegio. Pero sí, depende mucho del tipo de patología y depende de cuánta atención médica necesitas, etc. Bien, yo te puedo comentar algo, a ver si me lo puedes responder. Por ¿Sí? ejemplo, yo tomo unos medicamentos que son para poder descansar a veces, ¿viste? Eso me lo llevaría yo, porque yo sé el horario que los tomo.
me lo llevaría yo, digamos, y lo tomaría en el horario que me corresponde. Sí, Vir, ¿querías decir algo? Sí, que yo te puedo ayudar porque yo tomaba una medicación y por lo menos como sucede en Singapur, pasa que como dice Pau, cada colegio funciona de una manera diferente y tiene políticas diferentes. El colegio de Singapur es un colegio un poco más estricto porque tiene chicos muy chicos en la residencia, tenemos chicos desde los 9 años. Entonces, lo que vos tenés que hacer es cuando llegás en el momento, vas a tener una cita con una enfermera o con un médico. Vos ya entregaste un formulario de salud, como yo respondí en el chat, creo que fue a Emma, creo que le respondí, perdón si no me acuerdo, no, a Emi. ¿Qué estaba diciendo? Llenás un formulario de salud, decís que tomás esa medicación y te la van a pedir en el momento en que estés en el centro de salud. Vos la entregás y vas cada día al centro de salud, o por lo menos así era en Singapur, y te daban la pastilla. Lo que sí me pedían era una receta médica que estuviera traducida al inglés para confirmar que un médico aquí en Uruguay me había recetado esa pastilla y no era que yo la compré en la farmacia y la estoy contrabandeando. Pero yo me la traje, tipo, me llevé pastillas para un año y después hubo un problema que por la pandemia no pude volver y el médico me prescribió para el segundo año porque yo no pude volver. Pero como ya tenía la prescripción traducida en el inglés, no había ningún problema. Ellos, es como decía Pau, tipo, los colegios están ahí para apoyarte y es realmente así. Tipo, a mí, nada, me las volvieron a prescribir y seguí el tratamiento como si nada. Hay que tener en cuenta también que no todos los tipos de medicaciones, y eso lo van a saber cada uno con su patología, no todos los tipos de medicaciones los van a poder sacar a un año, ¿no? Como hay patologías, qué sé yo, pastillas anticonceptivas es algo que decís, necesito un año y te dan un año de pastillas, pero psicofármacos no. Entonces hay tratamientos que se pueden interrumpir y que se pueden seguir con otro médico y hay tratamientos que no. O sea, hay tratamientos de los que hay que estar de alta para poder comenzar una experiencia en el exterior. Entonces es como también algo como consultar con sus médicos también. Bien, muchas gracias las dos. Gracias. ¿Pilar? Hola, sí, mi pregunta era, yo sé que dijiste que tipo, no saben bien las fechas en que se va a hacer cada etapa, pero si saben tipo, más o menos cada qué mes va a ser, porque yo creo que en septiembre ahora tipo, no voy a estar la mayoría del mes en Uruguay, entonces quería ver si, tipo, nada, si va a pasar algo que tenga que estar acá y que me tenga que quedar. Seguro te puedo decir que en septiembre la actividad presencial no va a ser. En septiembre espero estar haciendo las entrevistas, la etapa de entrevistas. Voy a abrir el calendario nuestro, que no se los voy a compartir en pantalla porque no corresponde, pero sí, aproximadamente estaríamos evaluando, estaríamos recién evaluando sus formularios en septiembre, porque leer todos sus formularios es algo que toma su tiempo. Estaríamos probablemente entrevistando en octubre, teniendo las actividades grupales en noviembre y las actividades finales en diciembre, principios de diciembre las entrevistas finales. Es decir, háganse una idea de que por lo que sería septiembre, en septiembre tendríamos el lanzamiento, ¿no? Con la charla informativa, después durante septiembre no escucharían mucho de nosotros hasta que terminamos con la evaluación de formularios, convocamos las entrevistas, y a partir de octubre empieza la cuestión para ustedes. Para nosotros esto empezó hace mucho rato, pero a partir de octubre nos estaríamos viendo más seguido, digamos. Vale, gracias. ¿Susan o Susan? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Tres preguntitas tenía. Bueno, acá estoy con mi hija Evangelina. Primero que nada, ¿cuántos cupos son este año? Aproximadamente, todos los años varía. Generalmente recibimos entre 3 y 6 becas. Ok. Y después, ¿el formulario ya es eliminatorio para ellos después que ellos lo manden, ustedes evalúan? Y sobre eso también, en realidad ya van quedando alumnos, no sé si me entendés o si me explico. Sí, o sea, envían el formulario, el lanzamiento están todos invitados, después evaluamos los formularios y algunos pasan la etapa de entrevistas. Perfecto. Y después lo último que
en realidad aparte capaz que lo respondiste recién, pero el año que viene, por ejemplo, hasta diciembre, o sea, van a estar en el proceso ellos. En el caso de que tuvieran la maravillosa fortuna de quedar para una beca, ellos el año que viene, por ejemplo, porque tú decías que empiezan en agosto, ellos acá comienzan igual, en realidad en marzo, como siempre, y después dejan, ¿o qué? Es para tener idea nada más en el caso que tuviesen suerte. Sí. Comienzan digamos, por los periodos de nominación, es decir, de cuando nosotros enviamos la candidatura al colegio y cuando la aceptan, es muy probable que llegado marzo, nosotros ya les hayamos comunicado, sos candidata para el colegio, ¿no? Pero posiblemente algunos colegios no hayan confirmado si te vamos a recibir, ¿no? Entonces sí o sí va a tener que cursar hasta que el colegio tenga la decisión final, eso seguro. Después, lo que nosotros les animamos es a continuar el vínculo educativo en la medida que puedan, en la medida que lo quieran ir sosteniendo, por una cuestión de que no lleguen a agosto sin haber tenido clases desde diciembre del año anterior, ¿no? Pero sí es una cosa como un poco más flexible. Hay varias opciones en términos de lo que pueden hacer académicamente. Por un lado, está la opción Uruguay permite que se como congelen las notas, ¿no? Es decir, por ejemplo, van hasta la segunda entrega de boletines, y a partir de ahí se congelan las notas, entonces si quieren o sea, si pasa algo, quieren volver o quieren continuar cursando en vez de hacer la reválida, pueden volver y, digamos, arrancan el año ya con las notas que habían dejado a la segunda entrega de boletines, por ejemplo, ¿no? También pueden optar por empezar a ir como a algunas materias, ¿no? De repente ya saben que van a hacer, no sé, de repente que no van a ver biología nunca más en su vida, entonces deciden no ir a biología, o ese tipo de cosas, porque por un lado está el no discontinuar la trayectoria educativa, y por otro lado también está en que la gente que llega en agosto desde el hemisferio norte viene de 3 meses de vacaciones, ¿no? Ustedes tampoco está bueno como estudiar hasta los 15 días antes de irse, ¿no? Como está bueno también darse un respiro o un tiempo para... Y que también a veces demanda que no puedan ir al liceo porque tienen que hacer trámites de la visa, o sea, eso también puede pasar. Bien. No sé si tenían alguna otra pregunta. No, solo eso, muchas gracias. Por nada. ¿Laura? Sí, buenas noches. Te hago dos consultas, una en relación a lo que hablaba la mamá recién y otra en relación a la selección. Mi hija se está postulando, creo que sí, se está postulando ahora, y mi consulta era, dentro de todas las etapas que van a vivir, que son eliminatorias, en la medida de que van avanzando las etapas, ¿se les va notificando a los chicos en el caso de que no queden para la segunda etapa? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Esto no es como un trabajo en que no te llaman más y tienes que asumir que no quedaste. Nosotros le comunicamos a los chiquilines. Me diste pie sí para comentar algo respecto al caso de que no queden, y es el tema de las devoluciones personales. Nosotros solíamos dar devoluciones por escrito, pero también nos dimos cuenta que el flujo de devoluciones no hacía que pudiéramos dar devoluciones profundas. Entonces, lo que vamos a implementar a partir de este año es que a partir de la instancia de semifinalistas, en vez de tener devoluciones por escrito, vamos a hacerles una instancia de devolución por Zoom, digamos. Es decir, toda la persona que quiera recibir una devolución respecto al proceso de selección, vamos a tener una instancia para hablar como más en general respecto a, bueno, qué es lo que buscamos nosotros, qué es lo que vemos que se puede mejorar, o cómo valoramos determinadas acciones, ese tipo de cosas, como instancia de devolución en caso de que no queden una vez habiendo llegado a la semifinal. Pero en cualquier caso siempre se comunica. Perfecto. Y otra consulta que te quería hacer. En el hipotético caso de que el chico o la chica quede seleccionado, eso sería a partir de agosto del año siguiente y es por 2 años, ¿no? Sí. Entonces, si el año siguiente, en el 2023, va a ingresar en bachillerato de quinto y sexto, pongamos que cursa hasta la mitad, que congela las notas, lo que sea, se va 2 años a estudiar al extranjero, a su regreso, ¿tiene la reválida a nivel de secundaria para poder ingresar a la UDELAR acá en Uruguay o universidad privada, o tiene que revalidar algunas materias que puedan no estar en el colegio que estudia en el exterior? Digamos, ambas cosas. Tiene que hacer un trámite de reválida que según la resolución de secundaria, según las materias que haya hecho, le pueden llegar a pedir que haga alguna materia o no. Hoy por hoy creo que hay una resolución que hace más sencilla la reválida todavía,
pero es como, depende caso a caso. En mi caso yo volví y no tuve que dar ningún examen de reválida. En el caso de Pía creo que tuviste que dar 2 exámenes, una cosa así. Pero en sí es un trámite, o sea, no es... es un trámite que puede llevar tiempo, digamos, que requiere llevar el diploma apostillado a la oficina de la Dirección General de Educación Secundaria y ta, básicamente. No, lo que iba es que no se vayan 2 años y que después vengan y tengan que hacer 2 años más acá para pasar a la universidad. Digo, capaz que tienen, sí, si cambian de orientación o se les ocurre estudiar otra cosa, que tengan que cursar materias de alguna orientación, pero en sí como que ellos vendrían casi como que terminado el bachillerato a hacer la gestión de reválida para ingresar a la universidad. Más o menos por ahí, ¿no? Sí, no tendría que hacer 2 años de nuevo. Perdón, Pau, que te cortaba, capaz que No, sí. yo también me pasó eso, yo volví, la verdad que tampoco sabiendo muy claro cómo iba a ser el tema de la reválida, más que nada por tema de orientaciones. Yo cuando me fui terminé haciendo física y matemática, como más un perfil científico, y no tuve ningún problema para revalidar sin exámenes tampoco. Me pasó lo mismo que Pau, yo después revalidé por arquitectura. Yo había hecho quinto acá y revalidé sexto por arquitectura y no tuve ningún problema. Lo que sí, como comentaba Pau, está bueno que si es una opción que están manejando, o sea, falta un montón, ¿no? Primero se tienen que ir y ver todas las ideas de universidades y todo eso, pero como comentaba Pau, es un proceso que en realidad lleva unos cuantos meses, entonces está bueno que si es una opción que los chicos manejan, ir haciéndolo con tiempo. Bueno, fantástico, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. En realidad se la hice a Vir, pero yo te la pregunto acá ya que estoy. Yo, por ejemplo, tengo 17 ahora, estoy en cuarto. El año que viene, en mayo, yo cumpliría 18. ¿Cómo sería el tema? Porque yo ya soy mayor. O sea, si podés postular o no, o cuál es la pregunta exactamente. Eso mismo. Sí, podrías postular. Este año sí, el año que viene ya no podrías postular. Pero este año podría. No, de memoria no me acuerdo, puede ser que hayamos puesto. Porque sí o sí nosotros tenemos que poner un requisito de edad en el formulario, ¿no? Viste que generalmente el requisito, o sea, en el bachillerato uruguayo estás al 30 de abril, que digamos, si vos estás en quinto, entrando a quinto sería 30 de abril del año que cumplís los 17, entrando a quinto máximo, me parece una cosa así. Puede ser que esté hasta el 30 de abril y que mayo no esté contemplado, pero mandanos un mail si no te está dejando hacer el formulario, digamos. ¿Me expliqué? No, yo el formulario ya lo envié, ya pagué la inscripción y todo. Entonces sí. ¿Sí? Porque tenía ese tema, porque en el caso hipotético de que llegara a quedar, ya era mayor de edad y claro, como decían, que entre era 15 y 17 años, era mi duda eso. 15 y 17 el momento de postular. Bien, la idea, o sea, siempre es como medio complejo para nosotros el tema de medir los 18 años. Hay algunos colegios que sí te piden que llegues con menos de 18, pero varios colegios sí te aceptan con 18 igual. Lo que te pide, Singapur te hace un chequeo policial, de antecedentes policiales si tenés 18 antes de entrar. Es cosa. En el caso de que viajaras tendrías que sacar el certificado de buena conducta, de no tener antecedentes penales para poder irte, pero más que eso no cambia. Juan Manuel. Gracias. Por nada. Sí, hola. Soy Laura, la mamá de Juan Manuel, y yo en alguna de las redes leí, creo que este año son 5 los colegios a los que van a tener oportunidad de ir, ¿puede ser? No. No lo sabemos. ¿Cuál es? Creo recordar, pero tal vez estoy equivocada, que Costa Rica era el único de América Latina, pero, o sea, en definitiva quería saber si ustedes ya saben cuáles son los colegios que a Uruguay le tocarían para el próximo año. No lo sabemos. Sabemos, o sea, los 5 que hay son los 5 que ya están, o sea, que están comenzando su año lectivo ahora, claro. O sea, son los becados que anunciamos este año, porque fueron seleccionados, digamos, les anunciamos que quedaban seleccionados en febrero de este año, fueron aceptados por sus colegios y están viajando, o sea,
la mayoría ya llegó a sus colegios hoy por hoy. Son 5, sí, Costa Rica es el único de América Latina. Costa Rica igual es el único de América Latina en general el movimiento. Sí. Pero no sabemos nada de las becas que vamos a tener para el año próximo. Bien, gracias. Por nada. Bueno, bien. Bueno, si no hay más dudas, vamos a dejar de grabar. Hola, yo tengo una duda. Hola, dale. No sé si ya la respondí esta porque yo entré tarde, pero yo estoy ahora en quinto, ¿viste? Tengo 16 años y el año que viene cumpliría 17 recién. Y si paso a sexto y poner que este año no quede, el año que viene estando en sexto me puedo inscribir. No, es solamente para quinto y sexto. Para cuarto y quinto, perdón. No importa que tenga 17 recién. No. Está bien, esa duda tengo. Gracias. Gracias. Bueno, dejo un minutito más para cualquier duda que le haya surgido en último momento, y si no, vamos cerrando. Una duda, sí. Sí. ¿La presentación la van a subir a algún lado o donde yo pueda acceder a ella? Porque mis padres Sí. no pudieron estar ahora y para mostrarles un poco. Sí, como dije recién, va a estar subida en YouTube. Pero digo, la La el presentación. PDF, claro. Solo la presentación. Sí. No, generalmente no lo subimos, pero la podés pedir por mail. Está, dale. Muchas gracias. Por nada. Bien. Bueno, si no hay más dudas, te pido, Vicky, Vir, que dejes de grabar y nos despedimos por acá. Espera, ¿es el botón que dice pausar o no, el de parar, no? El de parar.